Bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más aquí otra vez con vuestra Can Italianini, la casa del Italianini y del italiano obviamente. ¿Por qué empezamos hoy con esta maravillosa canción de esta maravillosa cantante que es Mina? Muchos de vosotros seguramente la conoceréis, grande cantante de los años 60, amada y querida por muchísimos italianos y españoles también, porque cantó también en español. La canción se llama Che bontà. Esto va a introducir una de mis secciones que hace bastante que no trataba en mis podcasts, que es la cocina, el culinarie. Esto viene porque un compañero de trabajo el otro día me contó una historia bastante divertida, que su hermana cuando eran pequeños no quiso comer o pedir una pasta alla puttanesca porque le parecía que era una cosa, digamos, vulgar o ofensiva, que vete a saber qué me van a dar ahora con esto que se llama puttanesca, que se parece a puta, qué cosa, ¿no? Pues efectivamente, después de unas pequeñas recercas en el web, en el mundo mundial, por así decirlo, he descubierto diferentes hipótesis sobre el origen del nombre de este tipo de pasta, que no es nada más que espagueti normalmente, es decir, una pasta asciutta di tipo lungo, hecho con aceitunas y alcaparras, además de tomate fresco, machacado o en salsa, depende ahí, cada uno tiene su receta y su manera de hacerlo, pero básicamente es una receta muy sencilla y muy sabrosa para comer la pasta. El origen es de hace casi 2 siglos, por lo visto, y quien dice que viene de Roma, quien dice que viene de Nápoles, más precisamente de los barrios españoles, que son la zona del centro de Nápoles. Obviamente la palabra putanesca, de puta realmente viene la palabra, se dice que fuera porque era una pasta que se les servía a los clientes de los antiguos burdeles de la ciudad. Hay quien dice que era la pasta que las mismas meretrices se hacían ellas mismas para comer entre una pausa y la otra. Hay quien dice que tal meretriz Yvette, que venía de la Provenza, le gustaba mucho esta pasta que le servían durante su horario laboral, por así decirlo, y en honor a su profesión le dio el apodo, digamos, a puttanesca, o sea, a la putera. Serían espagueti a la putera o pasta a la putera. Y quedándonos en tema, digamos, culinario, vamos a pasar de un primer plato, como es una pasta asciutta, una pasta, al postre, que está en parte relacionado con el tema del sexo, porque el tiramisú, postre querido por muchísima gente y conocido en muchísimos países, donde mantiene su nombre italiano en, me parece que 20 y pico países y lenguas diferentes, mantiene su palabra en italiano. O sea, sería una palabra italiana adaptada a diferentes lenguas. O sea, no se traduce, sino que se dice directamente en italiano. Y es también un postre muy famoso en toda Italia y fuera de Italia, donde el origen en algunas páginas web dice que era también un postre que se le daba a los clientes para tirarle su, o sea, para levantarle la moral, porque lleva huevo, licor, café, o sea, digamos como un ejercitante para poder seguir con la labor muy importante de la reproducción, bueno, más o menos en este caso, y con diferentes orígenes, como también, no tanto del origen de la palabra, que se puede llamar zuppa del duca, que es donde en principio dicen que viene, que es la zona de Siena, típica zona donde había ya muchas pastelería y tradición de dulces, ¿vale? Donde se hacía, por ejemplo, el savoiardo, que era un bizcocho, aquí en España se llama melindro, por ejemplo, que es como así esponjoso y suave, que se suele empapar de café, licor, etcétera. Por ejemplo, donde vivo yo, en Emilia-Romagna, es muy típica la zuppa inglese, que es
una versión, digamos, del tiramisú también con licor, pero en este caso en vez de crema de tiramisú, crema pastelera o crema de limón y crema de chocolate. Muy, pero que muy rico. Espero que los que me conozcan hayan ya probado mi famosa zuppa inglese y si no que lo puedan probar pronto, ya que es uno de mis postres favoritos. Así que os invito a buscar la receta tanto de la pasta a la puttanesca como del tiramisú en internet, ahora que ya hay tantos bloggers, masterchefs y compañía que hace recetas y aconseja y vídeo, etcétera. Os invito a lanzaros un poco porque son dos platos, tanto de pasta como de postre, muy sencillo por hacer y muy rico, muy sabrosos, porque quien no tiene al alcance unas aceitunas, unas alcaparras, unos huevos, el mascarpone es un poco más complicado de alcanzar, pero los que viváis en España hay el mascarpone de Mercadona que es bastante barato y bastante denso como para que salga muy cremoso el tiramisú. Yo normalmente lo hago con ese mascarpone que es, digamos, calidad-precio bastante bueno y el resultado es muy bueno. Nadie se me ha quejado todavía y creo que seguirán sin quejarse los que prueben mi famoso tiramisú. Pero volvamos a la pasta a la puttanesca. Más bien a la palabra puttanesca. ¿Cómo se escribe puttanesca? Porque claro, un español lo oye, igual no va a distinguir si hay una doble consonante o no, y lo va a poner con una T sola, o sea, puttanesca, que según cómo se pronuncie puede que suene también así, pero no. Esto es con doble T. ¿Cómo podemos identificar estas palabras que llevan doble consonante? Algunas gracias a reglas gramaticales que obligan a tener una doble consonante después de, que ahí iremos a hablar más adelante. Pero sobre todo escuchar, escuchar y volver a escuchar. Porque cuando hay una doble consonante normalmente es intravocálica, o sea, hay una vocal antes y una vocal después. ¿Y cómo hago si no sé pronunciar bien una doble consonante para que suene esa doble consonante? Pues muy sencillo, o casi. Un truquito que os puedo enseñar para poder pronunciar o ejercitaros para saber pronunciar una doble consonante es alargar la vocal que va antes de la doble consonante. Por ejemplo, puttanesca. Una vez que ya lo habéis tomado, seguramente lo vais a pronunciar mucho más rápidamente, como hago yo, por ejemplo, o cualquier otro que sea madrelingua o que tenga mucho tiempo estudiando esta lengua, que es puttanesca. ¿Habéis oído la pausa? Puttanesca, como retener la T allí y luego soltarla. Tanesca. Esto va a sonar como doble T. Al principio os parecerá ridículo, sentiros tontos sin problemas, no hay ningún problema en equivocarse y repetir, ¿vale? Puttanesca. Exagerad sin problema. Luego, poco a poco, iréis normalizando este tipo de pronunciación y ya no será puttanesca, sino puttanesca. Así más rápido, puttanesca. También es muy importante saber que la división en sílabas de las palabras en italiano siempre separa la doble consonante. No es como en español que la L se considera una única letra, ¿vale? La doble L en italiano es dos consonantes diferentes que irán separadas siempre a la hora de escribir o de separar en sílabas las palabras. Es decir, vamos a dividir en sílaba puttanesca, que es puttanesca. En mi canal de Instagram muy pronto empezaré a poner tutoriales donde os haré leer sobre los dedos de las manos algunas palabras que he tratado en mis podcasts o palabras que queréis saber cómo se deletrean y cómo aprender a pronunciarlas correctamente, porque silabando las palabras, haciéndola poco a poco
paso por paso, es cómo vais a aprender sobre todo en esas palabras difíciles de pronunciar, como por ejemplo esercizio o esercizi, tanto para italiano que aprenden español como españoles o de habla hispana que hablan italiano o aprenden italiano, hay, digamos, consonantes, grupos, sonidos que son muy complicados, como por ejemplo la J para un italiano es un sonido muy complicado de hacer porque no existe en la fonética italiana. No es un sonido de origen latina, es de origen árabe. De hecho, mi primer profesor de español en la universidad, que se llamaba Javier, nos dijo una de las primeras clases: el que vaya a saber pronunciar bien mi nombre tendrá seguramente una matrícula de honor. Yo lo supe decir bastante pronto, pero no llegué a tener matrícula, solo un excelente, pero bueno, no pasa nada. Y ahora dejamos espacio a la información con... En la ciudad natal de vuestro podcaster favorito, Cani Tagliarini, il campionato del mondo di aeroplanini di carta ha preso il volo da Reggio Emilia. Coppia di fidanzati in vacanza da Torino incrocia i rispettivi ex partner ad Alassio, scatta Larissa. Roma, l'ultima frontiera del parcheggio selvaggio, lascia la Fiat 500 sui binari del treno e se ne va. Livorno, abbiamo finito il fritto misto e al ristorante scoppia la rissa. A Fragola, provincia di Napoli, amanti sorpresi in auto davanti alla Coop, fuggono nudi dalla moglie e dalla suocera di lui. Infine un'ultima notizia da Cuba: proibito ascoltare reggaeton in luoghi pubblici. Speriamo che anche in Spagna e Italia sia presto realtà. Espero que os hayan divertido estas pequeñas y curiosas noticias seleccionadas por el buen López, que os recuerdo que no es ningún cómico, sino selecciona las mejores noticias desde el World Wide Web italiano e internacional para todos vosotros, para que podáis echaros 4 risas y sobre todo buscando los títulos de las noticias podréis leeros en italiano o en español en algunos casos la noticia completa para poder ir leyendo y familiarizándoos también con la lengua italiana. Os recuerdo también que la lectura en este caso es la manera más sencilla de poder aprender y familiarizarse con una lengua, sea el italiano o sea otra, porque la estructura, digamos, visiva de las palabras no solo es mucho más fácil porque es priva de lenguaje no verbal, es priva de todas cosas que en un habla, como las muletillas, como las pausas de tiempo, como los gestos, es mucho más sencillo de entender y ayudados también con diccionarios digitales, diccionarios cartáceos, etcétera, etcétera. O sea que empezando por la lectura es la primera cosa que os podrá ayudar para aprender mejor una lengua nueva. Y por lo contrario, una conversación telefónica, por ejemplo, es una de las cosas más complicadas para cualquiera que esté aprendiendo o ha aprendido una lengua moderna, que se hable hoy día, que no esté muerta como latín u otras. ¿Por qué? Porque no tenemos todos estos soportes, todas estas ayudas visivas de gestos, de ayuda que delante de una persona o en un texto escrito tenemos delante. O sea que si vosotros habéis aprendido una lengua y podéis contestar al teléfono a cualquier persona en esa lengua, ese es el mejor reconocimiento de que vosotros habéis aprendido muy bien esa lengua. Enhorabuena para los que lo hayáis conseguido. Con esto me voy a despedir de todos vosotros. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a participar de manera más activa al podcast para que yo pueda saber, digamos, vuestros intereses y curiosidades
y proponeros cosas diferentes y de vuestro interés en los siguientes podcasts. Sobre todo, participad en las encuestas de Twitter para yo poder crear nuevos divertidos vídeos de promoción, fake promoción de personajes famosos. Seguramente propondremos un político y un personaje televisivo que 2 de mis followers han contestado a la encuesta. Así que seguidme en Instagram, en la página de Facebook y en Twitter, sobre todo, que son mis canales principales del podcast de Can Italianini. Hasta el siguiente podcast de Can Italianini.